de la Nación, Verónica Alcocer. Bueno, un fuerte aplauso también a quien será nuestra próxima primera dama. A ver, ¿cómo está esa energía? ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Nuestro presidente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Se vive! ¡Se siente! ¡Nuestro presidente! Aquí está. Señoras y señores, recibamos con una histeria al próximo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Señoras y señores, bienvenidos a Andrés. Se vive, se siente, nuestro presidente. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes, San Andrés, Providencia y Santa Catarina. ¿Cómo están ustedes? Les agradezco la presencia de todos ustedes aquí en este evento. Realmente es la primera vez que hago un acto político en la isla. Y lo preparamos en el sentido de hablarle no solamente a la población insular, no solamente a la población raizal, sino además al país desde aquí. Dado las circunstancias, dado que las negociaciones entre el Estado colombiano en la Corte Interamericana, en la Corte de Justicia Internacional de La Haya y en el seno del sistema interamericano han relativamente fracasado y han convertido ese escenario en una más de las tantas pérdidas, no digamos territoriales, pero sí marítimas de la nación colombiana. Y por eso es importante que conversemos desde otra perspectiva. Desde Bogotá, donde se hicieron las negociaciones, donde se contrataron los abogados amigos de las élites bogotanas para defender la soberanía mal defendida de una manera de lo que hoy queremos cambiar precisamente. El Tratado Esguerra Bárcenas 1928 hace parte de una serie ya en ese entonces de pérdidas de soberanía en Colombia. En medio de unos gobiernos retardatarios de la época, en esos 30 años, casi 40 que siguieron a la Constitución de 1886, la constitución más retardataria del país, la que duró un siglo, contra la cual los más grandes colombianos se levantaron, unos en armas como el general Rafael Uribe, otros de manera muy pacífica como el expresidente Alfonso López Pumarejo y después Jorge Eliezer Gaitán. Duró un siglo, solo un grupo de muchachitos al final, 91, y después fuimos nosotros los que derogamos la Constitución de 1886. Y la derogamos por retardataria, por feudal, por anacrónica, por atrasada, porque le quitaba los derechos y las libertades a la ciudadanía, porque concedía servirle al Estado en lugar de, como tiene que ser en una democracia, el Estado servir. Que hoy existe, aunque no se aplique, es un discurso lo contrario de la retardataria Constitución del 86. Entre esos derechos y libertades establece
el criterio de la pluriculturalidad, los derechos a los pueblos indígenas, afros y raizales, establece la opción que en mi opinión es básica para una democracia y es básica para la soberanía nacional, de la autonomía de los pueblos, del régimen autonómico como el mecanismo que permite que en un territorio el verdadero dueño sea el pueblo mismo, el pueblo. Ustedes han visto el conflicto desatado en algunos lugares continentales alrededor de la explotación del petróleo, por ejemplo. Conflicto en zonas como el Piedemonte llanero, como el sur del Cesar, en donde intentan establecer el fracking, es decir, el uso intensivo del agua para sacar los cunchos del petróleo. Y ustedes han visto los conflictos desatados alrededor de explotaciones mineras en áreas muy sensibles en donde se genera el agua potable, por ejemplo, en Cajamarca, Tolima, o en Santurbán, Bucaramanga. Allí se han expresado dos tesis que están dividiendo en cierta forma las campañas presidenciales y por tanto el voto ciudadano. ¿Quién será el que va a escoger? Quienes defienden el fracking, la minería en zonas vulnerables, la explotación per se del petróleo, de los minerales como el oro, del carbón, y para ello entonces hablan de regular las consultas, de establecer una especie de mordaza a la opinión de los pueblos que habitan en esos territorios. En cierta forma, lo que ustedes pueden observar es una mentalidad en donde la codicia puede más que el interés general, por una parte, y donde de manera muy alejada a las concepciones de la democracia, este tipo de candidatos y de fuerzas políticas suponen que la decisión de la ciudadanía, que la voz popular, que el querer, que el sueño que tiene una población determinada alrededor del uso de su territorio no vale, no es democracia, que lo que es democracia para ellos es la imposición de leyes que tienen que ver más con el amase de capitales que con la decisión soberana de los pueblos. Y esto lo traigo a cuento porque precisamente ahí, bajo esa mentalidad de una élite bogotana, aunque no compuesta exclusivamente de bogotanos, de personas que la prensa tradicional de Colombia trata de construir como grandes estadistas sin serlo. Ya ustedes han visto cómo, o han oído cómo, muchos de estos candidatos que aparecen con grandes títulos de doctorado en las mejores universidades del mundo, terminan a partir de una simple investigación mostrando que era una profunda falsedad y que los doctorados se convertían apenas en cursillos de 3 días por internet hechos desde la comodidad de su cama allá en el centro del país. Lo que muestra es la enorme incapacidad de la clase política tradicional de Colombia hoy, el enorme proceso de degradación que los convierte en incapaces para gobernar a Colombia. Y una de esas grandes incapacidades la vemos reflejada en la manera como negociaron allá ante los magistrados y jueces de la Corte Internacional de Justicia en La Haya los intereses de la nación. Antaño, allá donde firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, la historia nos muestra cómo abandonaron Panamá, cómo se dejaron quitar Panamá, cómo abandonaron la costa mosquitia hoy de Nicaragua, cómo perdieron la costa mosquitia, las islas que estaban al frente, que llaman manglares,
cómo negociaron incluso con Venezuela y perdieron los islotes que estaban entre el Urabá y la península de La Guajira, cómo incluso si no es por el pueblo de San Andrés de ese entonces, también hubiéramos perdido nuestra soberanía en esas islas, que el tratado, menos mal, resguardó. Unos años después perdimos también parte del territorio amazónico que nuestra oligarquía consideraba un poco de maleza, un poco de territorio sin sentido, en manos del Brasil, en manos del Perú. Fuimos perdiendo nuestra soberanía nacional en esas 3 décadas de gobiernos atrasados, retardatarios, hijos de la Constitución del 86. Pero aún así, y con referencia a ese tipo de tratados, hoy vuelve y juega en los gobiernos de Uribe, de Andrés Pastrana y de Santos. Volvemos a encontrarnos con la misma situación. Allá en Bogotá, la prensa, la discusión pública, el Congreso de la República, las fuerzas políticas, la discusión alrededor del fracaso del gobierno colombiano, tanto el de Uribe como el de Santos, en defender la soberanía nacional en esta parte del continente, en el Mar Caribe, se centra alrededor de la discusión sobre el meridiano 82. El meridiano 82 no existía como límite en el tratado Esguerra-Bárcenas. Y alrededor de ese mito se construyó toda la estrategia de defensa de la nación colombiana sobre nuestro mar, en el Caribe colombiano. Pero abandonaron completamente las 2 tesis fundamentales que sí hubieran podido tener el éxito y la opción de mantener nuestra soberanía en el Mar Caribe. 1, el medio ambiente, y 2, la población. Y veámoslo más a fondo. El medio ambiente, ¿por qué? Porque lo que estaba en juego no era simplemente la visión tradicional del territorio, en este caso el mar, no es propiamente la palabra que debe expresarse, no era simplemente la concepción tradicional de la soberanía a partir del historial de tratados en el pasado, que ningún tratado de todas maneras le negaba la soberanía a Colombia sobre la porción del mar perdido, los 50.000 kilómetros cuadrados. Lo que sí era válido para la discusión jurídica del hoy es que esa porción, más la que rodea San Andrés, más San Andrés misma, hace parte de lo que hoy llama la UNESCO la biosfera, una reserva que es fundamental para la vida del planeta Tierra, por eso se llama así, biosfera. Un tema medioambiental que, si profundizamos, pues tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con toda la política mundial de la humanidad, hoy defendida desde el Papa Francisco hasta los físicos más encumbrados. Uno de ellos acaba de morir, Stephen Hawking, que alertan a la humanidad del peligro del cambio climático. San Andrés es uno de los territorios más afectados de Colombia y de América por este tema, pero en ese contexto, protegiendo zonas que son absolutamente vitales para lograr la supervivencia de la vida en el planeta. Una de ellas se localiza precisamente en lo que consideramos es la nación colombiana en el Caribe, el Sea Flowers. La traducción sería flores del océano, ¿cierto? Alguno me puede hacer una corrección. Flores del mar, flora del mar sería la traducción exacta. El tercer reservorio de corales del mundo, y los corales son la fuente de la vida marina,
Y la vida marina es fuente de la vida del planeta. No solamente para nuestra sostenibilidad como especie humana, sino desde el punto de vista vital. Cuando hablamos de corales es como si estuviéramos hablando de humedales en el área continental. Son las fuentes de la vida misma. Es allí donde el mar reproduce, el océano reproduce su existencia vital. Es allí donde se originan, donde nacen, se desarrollan, se potencian las especies marinas de todas las clases. En todo el encadenamiento vital que hay en el océano, que es un encadenamiento vital que además sobrepasa al océano, nos llega hasta nosotros mismos. Cuando se habla de los corales, cuando se habla de la reserva, cuando se habla de los peligros de la extinción del coral, del blanqueamiento del coral, de la acidificación de los océanos, producto del incremento de los gases, efecto invernadero en el planeta. Cuando la UNESCO, a nombre de toda la humanidad, entonces establece una reserva de la biosfera, tenía que haber entendido el gobierno colombiano que esa protección de esa biosfera, que no puede ser aniquilada ni por explotaciones petroleras, porque lo mismo que sucede allá en el continente, en el piedemonte, alrededor del uso a través del fracking para destruir la vida, que es el agua, solo para sacar los cunchos del petróleo, con peores consecuencias aún, es la posibilidad de abrir los escenarios de una explotación petrolera, sea colombiana, sea nicaragüense, sea norteamericana, sea china, sea rusa o quien sea, en donde está la tercera reserva de corales del planeta. No es posible desde el punto de vista de la sostenibilidad vital una permisión para que la vida se subyugue ante la codicia y el mercado. Como la élite colombiana no era capaz de entender esto, porque no lo es, no lo entiende ni en la ciudad de Bogotá, donde destruye la reserva Tomás Van der Hamen, ni lo entiende en el piedemonte llanero, donde a través del fracking empieza a destruir las tierras más fértiles de Colombia, o no lo entiende cuando hablamos del agua de Bucaramanga y Cúcuta que salen del páramo de Santurbán, en donde le parece más importante que las grandes capitales del petróleo del Medio Oriente árabe puedan explotar ese oro sin importar que allí 2 millones de personas toman el agua precisamente en donde se origina, allí donde entregó la licencia del oro. Si no entendieron eso, muchísimo menos podían entender que la gran defensa que se podía hacer al interior de la CIJ, de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, tenía que ver con un fundamento construido alrededor de las mejores banderas hoy de la humanidad: la defensa de la vida, la defensa de la biosfera, la defensa de la reserva Seaflower, la defensa del coral en su tercera gran reserva mundial. No mencionó ni la palabra, ni se les pasó por la cabeza, ni siquiera la discusión de hoy sobre este tema, ya bastante silenciado a propósito en los medios de comunicación. Tocó como uno de los instrumentos y estrategias que Colombia podía haber levantado en defensa de su propia soberanía. Y es que la soberanía no es solamente el recuerdo de un tratado pasado, sino que la soberanía tiene una eficacia hoy en defensa de los patrimonios vitales de la humanidad. La reserva Seaflower, la reserva para proteger el coral, la vida del mar. Los magistrados de la CIJ hubieran podido entender fácilmente que la posición de Colombia hubiera sido favorable a la defensa de la vida siempre y cuando nuestras élites hubieran podido entender eso,
nuestra politiquería hubiera podido entender eso, pero lamentablemente no saben ni de qué estamos hablando acá. Se vive, se siente, pero presidente, se vive, se siente, pero presidente, se vive, se siente, pero presidente. Y el segundo elemento vital también tiene que ver con la cultura, tiene que ver precisamente con uno de los pilares de la Constitución del 91, tiene que ver con la gente que habita en el territorio, tiene que ver con la raíz misma y la fuente misma de la legitimidad. La soberanía no es un concepto abstracto, la soberanía no es una palabreja que se encuentra en un discurso, en un tratado jurídico, como si no tuviera raíces reales en la historia de la gente. La soberanía tiene que ver es con los pueblos. La soberanía es de los pueblos o no es soberanía. A eso le llamaban los fundadores de la palabra democracia la soberanía popular. En el himno aún se puede leer: el rey ya no es soberano, es el pueblo el soberano. Precisamente la gran ruptura democrática en el mundo de la que somos hijos como nación es reconocer que la soberanía no tiene más fundamento que la población misma. Y ese es el segundo olvido de nuestros leguleyos del centro de Bogotá, de los ¿cómo es que se le dice? Tinterillos, amigos de Uribe y amigos de Santos y amigos de independientemente del color de su piel, que siempre es blanca, pero independientemente de ese color, lo cierto es que su concepción política alrededor del derecho y de la soberanía, que fue lo que implementaron en su fracasada labor en La Haya, desconoce la soberanía popular, desconoce la voz real, cultural, la raíz propia de la legitimidad. No fueron capaces de defender ante los magistrados y jueces extranjeros allá en La Haya el que aquí había un pueblo ancestral, el que había aquí un pueblo originario, que esto no era solamente un océano, un mar Caribe, unos corales, una vida marina, una extensión abstracta dentro del mapa del globo, sino que había una población que habitando las islas ya tenía el ejercicio de la soberanía sobre ese mar que nos quitaron, que ya lo conocía, que ya sabía sus corrientes, que ya se había sumergido en sus aguas, que quizás ya conocía parte de su fondo, que tenía una relación con la vida marina que hay allí de sostenibilidad, que había navegado, que lo conocía bajo las estrellas, que lo conocía bajo las lunas, y no hoy, o hace un mes, o hace 10 años, sino durante siglos, los siglos del Mar Caribe, la historia del Mar Caribe, que ese pueblo que era el fundamento de la legitimidad de Colombia en ese océano y en ese mar, fue desconocido por nuestros abogados, que los abogados más sirvientes del dinero que se ganaban del contratico al que están acostumbrados, que nuestros abogados gubernamentales más acostumbrados a servirle al gran interés particular que al bien común, extrañamente contratados simplemente porque eran los amigos de Uribe, o porque eran los amigos de Pastrana hijo, o porque eran los amigos del presidente Santos, no tenían la más absoluta idea de que la soberanía tiene como base el pueblo, y que el pueblo que vive en este territorio y rincón del planeta, en el Mar Caribe que estaba en disputa, era el pueblo raizal de San Andrés. Y me disculpan los insulares
que no son raizales, sé cuáles son los conflictos en aumento, en incremento, en un pequeño territorio. De San Andrés. Segundo gran error de la estrategia colombiana liderada por Santos y Uribe, porque son dos episodios, los de Uribe y los de Santos. Es el mismo negocio y el mismo conflicto en la Corte Internacional de Justicia. El segundo error es que no sabían del pueblo raizal. Es que no reconocieron al pueblo raizal, es que no establecieron la historia de siglos en donde el pueblo raizal había ya surcado ese mar en disputa, y que ese pueblo raizal no quería que ese mar en disputa fuera de Nicaragua, sino que quería que fuera de Colombia. Y ahí la falla fundamental, en mi opinión, cuando se ven los alegatos de la fracasada estrategia, no aparece el pueblo, no aparece la población, no aparecen los hechos de la historia, no aparecen los hechos de la cultura. ¿Y saben por qué? Porque imbuidos en la mentalidad oligárquica de Colombia, de sus gobiernos de siempre, de 2 siglos, de mantener a la población precisamente signada por la ignorancia académica, signada por la pobreza y el abandono, signada por una de las mayores desigualdades sociales de todo el planeta Tierra, durante 2 siglos nunca les ha aparecido como el motor de la acción, como el eje y la esencia de la política, como el asunto fundamental de los gobiernos, el pueblo. Ellos han gobernado siempre para ellos mismos. Y no es que sea solo sobre San Andrés. Vayan y miren Tumaco, la región del mundo que más exporta cocaína. ¿Por qué? Vayan y miren ese sur de Colombia, al otro lado exactamente del mapa. Si lo que allí florece en términos de ejércitos privados, controlados ya por los carteles de la mafia mexicanos, si lo que allí florece ya en términos de ejércitos extranjeros con banderas diferentes a la colombiana bajo la excusa de la lucha contra las drogas, no surge ya como una verdadera pérdida, esta vez no marítima, sino territorial, real del territorio, y no surge precisamente porque ahí están las regiones más olvidadas de Colombia, los pueblos afros que, traídos a la fuerza en una de las barbaries más grandes de la humanidad por millones del África para ser esclavizados, terminaron reproduciendo esa esclavitud a pesar de que la ley al final las eliminó, en una de las mayores discriminaciones raciales que existe hoy en Colombia. La esclavitud sigue existiendo en Colombia y sigue existiendo a partir de la discriminación racial, étnica, porque una sociedad que termina siendo la tercera sociedad más desigual del planeta no es una sociedad de justicia, no es una sociedad democrática, no es una sociedad equitativa, es una sociedad de la exclusión, de la discriminación. Y esa mentalidad discriminadora está imbuida en la élite que gobierna Colombia, en su clase política. Es por eso que en la defensa allá en La Haya, en la Holanda, no fue posible que los abogados, pagados por centenares de millones de pesos, se les hubiera ocurrido siquiera en una noche de insomnio, quizá fumando ya marihuana en Ámsterdam, en el barrio rojo, de pronto, quizás en alguna bebeta, de pronto se hubiera ocurrido el pequeño espacio mental
en donde la luz hubiera brillado y hubieran pensado que una estrategia ganadora para defender el interés general de Colombia podría pasar por reivindicar los derechos del pueblo raizal, no solamente sobre el territorio, sino sobre el mar, y que ese pueblo raizal hace parte en condiciones de igualdad, o debería estarlo, en la noción multicultural de la nación colombiana. No lo mencionaron siquiera, ni la reserva de la biosfera, ni lo delicado del cuidado del coral y su importancia vital en la cadena de la existencia, ni mencionaron tampoco la base misma de la soberanía, la esencia misma de la soberanía, las decisiones y el querer de un pueblo que es discriminado por la oligarquía colombiana. Y esas son las dos bases que explican el fracaso colombiano. El fracaso que ya no es de los abogados, que no es solo de los gobiernos, que es de la nación. Y en la posibilidad de restablecernos de ese fracaso, de abrir el camino para deshacer la incapacidad de la clase política colombiana, entonces nosotros aquí con la Colombia humana, si nos volvemos gobierno, en un acuerdo que tiene que ser con ustedes, con el pueblo de las islas, tanto el pueblo insular como el pueblo raizal, tenemos que reconstituir los dos valores fundamentales que nos permitan restablecer nuestra soberanía, pelear por lo que queda y lograr que el Mar Caribe sea un espacio no militar de conflictos, sino un espacio de la hermandad caribe, cosa que desde Bogotá no se entiende. La hermandad caribe implica nuestra soberanía, pero implica algo fundamental: la autonomía del pueblo raizal, prometida durante lustros, quizás un siglo, más o menos, prometida más con fuerza desde la Constitución del 91, pero que tiene que comenzar en unos hechos, porque hasta ahora no es más que un simple discurso, que tiene que comenzar, ojalá, en el gobierno de la Colombia humana. Porque el jefe de las negociaciones de toda la nación colombiana frente a la CIJ, frente a Nicaragua, frente a cualquier instancia que quiera dirimir las discusiones sobre la soberanía colombiana, ¿qué pasa si magistrados y jueces en las siguientes peleas judiciales que va a haber, y que las va a haber, ojalá con Petro presidente, y no con Sánchez presidente? A mí me gustaría ver el rostro cuando lo que enfrenten a nombre de Colombia, cuando escuchen a nombre de Colombia, cuando tengan que discutir a nombre de Colombia sobre la soberanía en el Mar Caribe, sea un hijo de San Andrés y sea un hijo o hija del pueblo raizal. No es un tema de populismo, es un tema de reivindicar de inmediato quién es el verdadero dueño del territorio, porque el verdadero dueño del territorio no es un nombre de país, no es una bandera de colores, sí, son símbolos, son nuestros símbolos patrios, pero eso tiene que obedecer a una realidad de carne y hueso. Los magistrados de la Corte Internacional de Justicia o cualquier otra instancia, o el gobierno nicaragüense si toca, que tengan que enfrentar o discutir con Colombia
lo que tienen que ver allí al frente de sus escritorios, de los grandes espacios de la justicia, es que el representante o la representante de Colombia es precisamente la dueña o el dueño del territorio, un representante genuino del pueblo raizal representando a Colombia. Pero eso implica unos hechos. No puede ser simplemente simbólico, no puede ser la utilización de una persona que por el hecho de su origen étnico nos permita defender derechos de soberanía a toda la diversidad colombiana, al gobierno colombiano. Tiene que volverse también la expresión de una realidad. Todos aquí sabemos, turistas un poco menos, insulares lo saben, raizales lo saben, que hay un problema de sostenibilidad en las islas, que hay un problema que tiene que ver con el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano. Uno más de tantos en el mundo, si es que ese es precisamente el gran problema de la humanidad. Uno más quizás en la misma Colombia, que no ha sabido todavía dirimir estos conflictos. Pero es un problema fundamental en un territorio que es pequeño. Y que un gobierno tiene que entrar a regular. Hace una semana más o menos estaba en Puerto Quejada, Cauca, pueblo afro, 90% afro y el resto indígena. Y se me ocurrió allí por las circunstancias locales, no por capricho, sino porque es una de las reivindicaciones centrales de los movimientos populares y sociales de la región, que lleno de comunidades campesinas, de pueblos afros e indígenas en creciente número, sobre un territorio muy pobre, el de las montañas andinas del Cauca, que ya no les genera la alimentación ni el agua suficiente, y sobre el cual, a través de eso que se puede llamar el estrés hídrico y el estrés alimentario, la sostenibilidad misma de la vida, solo hay dos opciones: o ir hacia el lado del Pacífico y cultivar hoja de coca y hacer pasta, y entrar bajo el control de los ejércitos privados del narcotráfico, o ir al otro lado, hacia el río Cauca, y encontrar las tierras fértiles, pero tierras fértiles que están concentradas prácticamente en 5 familias. Y allí va creciendo una olla a presión que va desatando las violencias, que podría ser, como ha sucedido mucho en ese territorio en el pasado, cuna del nuevo conflicto armado en Colombia, mucho más bárbaro que el que hemos vivido hasta el presente, porque ya está cruzado incluso por fuerzas extranjeras, porque ya no tiene nada que ver con aquella guerra fría que enfrentaba a socialistas con capitalistas en el mundo, que por lo menos era política, que por lo menos era hablable, que por lo menos tenía espacios de raciocinio. Hoy está cruzado casi exclusivamente por las codicias, que se juntan alrededor de una mercancía que se convierte, a partir de la prohibición de las drogas, en un medio de construcción de enormes fortunas, y que por tanto desata las peores pasiones del ser humano. La cuna de un posible conflicto en donde me atreví a decir como candidato que para evitarlo, que para mitigarlo, bien podía el Estado comprar tierras fértiles para entregárselas a las comunidades afro, las indígenas y los campesinos mestizos. Y la palabra comprar, dado que seguía de un personaje, uno de los 5 magnates de Colombia, que es propietario de buena parte de esas tierras, siguió con una andanada de insultos, llamando la compra que se hace aquí en estas calles por montones, compras y ventas cotidianas,
que es la esencia misma del mercado, como si yo hubiera pronunciado la palabra expropiación. Comprar no es expropiar. El Estado, en cualquier lugar y nación del mundo, es uno de los mayores compradores dentro del mercado. Un Estado compra cemento, compra hierro, compra barcos, compra aviones, compra edificios, compra lápices, computadores, papel todos los días, gasta papel en cantidades. Un Estado es un factor de compra en el mercado fundamental. Las compras del Estado incluso pueden marcar si la sociedad va hacia la desigualdad o si la sociedad abre las puertas de la oportunidad. Y sin embargo, cuando hablé de comprar tierras, otra compra del Estado, inmediatamente el prejuicio, la mentalidad discriminadora de quienes gobiernan a Colombia durante estos 2 siglos a partir de los linajes hereditarios, bautizó la palabra compra como si se tratase de una expropiación, solo mostrando que el Estado puede intervenir en función de disminuir la violencia, de disminuir la desigualdad social y de abrir unas puertas de convivencia social que están seriamente arriesgadas en esa región del país. Pues en San Andrés el Estado también tiene que intervenir. También toca, porque hay un problema de sostenibilidad de la vida, porque hay un problema creciente, sí, de mediano plazo y de corto plazo. El mar va a inundar una parte del territorio. ¿Por qué? Porque se derriten los casquetes de hielo. Y eso allá en ese frío, ¿dónde estará el Polo Norte? Ustedes oriéntenme. ¿A dónde? Allá. Marineros, ¿dónde queda el Polo Norte? Allá. Esos casquetes que se derriten allá lejos, en grandes cantidades, bajo fríos glaciales que cada vez no son menos, llega acá. Y acá se va elevando el mar. Y parte del territorio, dependiendo de lo que haga la humanidad, va a quedar bajo las aguas. Y entonces tenemos un territorio que disminuye, que está ante mayores riesgos, tanto los de los fenómenos marítimos que ustedes conocen mejor que yo, como los fenómenos incluso atmosféricos generales, porque las sequías serán mayores. Y entre más se profundice eso que se llama el cambio climático sin que la humanidad responda, y la respuesta de la humanidad solo puede ser una: dejar de consumir carbón y petróleo. Es decir, dejar de consumir lo que exportamos mayoritariamente. Y ahí, porque hay un debate alrededor de qué tipo de modelo de desarrollo debe tener Colombia en este debate electoral. Que Colombia puede hacer la del avestruz, como hizo allá en la Corte Internacional de La Haya. No, el cambio climático no existe. ¿Cuántos políticos no lo dicen? O sin decirlo no lo asumen, como Uribe, como Duque, como Vargas Lleras. No, eso no existe, eso es para allá dentro de un siglo. Piensan ellos: entremos al fracking, saquemos el petróleo a la lata, que el mundo va a consumir el carbón y el petróleo colombiano. ¿No es cierto? El mundo va a dejar de consumir ya el carbón de Colombia. Y por tanto tenemos que asumir la transición, tenemos que asumir qué es la economía colombiana, cómo puede progresar, cómo nos podemos enriquecer de manera colectiva, que no es a partir de sacar lo que Dios puso debajo del suelo o la geología, sino que es a partir del trabajar, y el trabajar como base de la riqueza en el siglo XXI es fundamentalmente un trabajo cerebral, un paisaje. El alimento del cerebro es la educación. La discusión de hoy: ¿es el carbón o es la educación? ¿Es el carbón o es la agricultura?
¿Es el carbón o es la industrialización de la agricultura? El carbón se puede sacar sin mayor cerebro. No necesita casi ni puestos de trabajo. Es un tren automático que va sacando todos los días y las noches interminables, trenes interminables allá en el Mar Caribe, el carbón colombiano de la Guajira y del Cesar. Leerán ustedes aquí que al mismo tiempo que van los trenes interminables del carbón sacando del subsuelo esa riqueza, van muriendo los niños de desnutrición. En la Guajira y en el Cesar, hoy 5 niños en el Cesar. Y no es un azar, no es por coincidencia. Entre más se dedique el agua a sacar el carbón, más mueren los niños guajiros y del Cesar de desnutrición, porque la sed, la falta del agua, la falta de calidad del agua potable es la fuente fundamental de la desnutrición. Y ese tema que allá vemos es el mismo que está aquí. ¿Qué es lo que hace el cambio climático? Disminuir el agua en la isla. La que está abajo, la que está arriba, la que cae. El agua. Y si la población aumenta, sea porque llegan, sea por los turistas, sea por el crecimiento demográfico, porque los hijos y las hijas llegan, ¿qué puede pasar? Estamos en una circunstancia parecida al Cauca. ¿O no? Estamos ante un problema de sostenibilidad de la vida. ¿Gritan asesinos? Pues esto es lo que se llama un asesinato de la humanidad. Esto es... Esto es precisamente lo que el Papa Francisco llama el principal problema de la humanidad. Nunca antes que sepamos, la humanidad había estado al frente de su propia extinción. Como civilización y como especie, todos estamos al frente de nuestra propia muerte. Todos moriremos. Lo sabemos y nos enfrentamos a eso, ojalá con dignidad. Tratamos de vivir nuestro ciclo vital, nuestro pedacito de filón de la existencia en el universo de la manera quizás más placentera, o quizás más intensa, o quizás más profunda posible. Pero nunca habíamos estado ante la posibilidad de la extinción de la especie humana. Es el cambio climático que produjo la misma especie humana. Ese es el asesino mayor. Un asesinato que puede ser de miles de millones. Es lo que hoy hace cruzar el mar Mediterráneo por millones, y es lo que hace que miles de niñitos y niñitas y mujeres embarazadas y viejos estén hoy en una fosa común en el mar Mediterráneo. Una paradoja de la historia, allí donde nació la palabra democracia, de la que somos hijos como nación, allá en Grecia. Ahí está la fosa común más grande del planeta hoy, donde pueblos afros, árabes, yacen porque querían cruzar huyendo de la sed, en éxodo como en los tiempos bíblicos, huyendo de la guerra y la violencia que causa la ausencia del agua, y allá yacen porque no los dejaron entrar a las ricas tierras de Europa, que ponen muros, metrallas, ejércitos, para que gente que no es como ella no pueda entrar. Y a lo mismo lo estamos viendo ahí en la frontera con los Estados Unidos y los pueblos mexicanos. México sin agua, 150, casi 200 millones de personas, y los Estados Unidos llenos de ríos con agua. ¿Qué creen que va a pasar
si el cambio climático sigue marcando su paso de desertización de tierras. Los mexicanos irán más, millones y millones más, y los anglosajones se tratarán de defender, no con la construcción de una nueva democracia en el mundo, sino con la construcción de muros con nidos de ametralladoras, tratando de detener los pueblos latinos que, huyendo a la sed, tratan de cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Aquí estamos en pequeño viviendo lo mismo, porque es el mismo fenómeno, es la misma realidad. Si crece la población en la isla, va creciendo mientras va disminuyendo el agua. Y por tanto, esto no se puede dejar al garete. Por tanto, si queremos hablar realmente de soberanía nacional, si queremos realmente hablar de un nuevo estilo de negociación que reconozca la naturaleza y los pueblos y su cultura como ejes para defender la soberanía nacional, entonces tenemos también que hablar de la sostenibilidad de la vida en la isla de San Andrés. Y eso implica varias circunstancias y políticas. Eso implica que el territorio se ordena alrededor del agua, como lo dije, siendo alcalde de Bogotá, y por lo cual me destituyeron. Ordenar el territorio alrededor del agua significa que la actividad cultural, social, individual, familiar, política, económica, debe tener un referente: el agua potable, la capacidad de vivir en la isla. Y todos aquí sabemos que mientras esa capacidad en términos de agua disminuye, la economía, la sociedad, los hoteles, la población, todo va en aumento. Y hay que actuar. ¿Y actuar qué significa? Actuar significa que el agua es lo primero. Nosotros aquí no queremos empresas privadas de agua. Nosotros aquí queremos, antes que nada, empresas públicas del agua. Aquí tenemos que establecer algo que me fue muy caro sostener, no desde el punto de vista económico, sino político: el derecho al agua. Y el derecho al agua tiene un concepto fundamental: el consumo mínimo vital de agua potable. Si ustedes ligan la gratuidad del consumo mínimo vital de agua potable con el derecho al agua, les da varias circunstancias de un programa de gobierno. Una es que hay que tener el agua potable. En Bogotá ese no era el problema, la teníamos, aquí sí es. Y eso implica una serie de inversiones que ustedes ya conocen de antemano. Lo primero es tener el agua potable. Lo segundo es la priorización del uso del agua potable. Y esa priorización marca un primer elemento. La primera prioridad en el uso del agua potable es la población que habita la isla. Es decir, el consumo mínimo vital de agua potable y gratuito es lo primero que se entrega en un sistema de acueducto y va para la gente. En segundo lugar es el turismo. Yo diría la agricultura. Hoy es al revés. Hoy es al revés. Hoy el agua tiene una primera prioridad: el hotel y el turista. No puede ser. Claro, todos sabemos que sin turismo aquí pues no hay la principal fuente quizás de riquezas, pero la prioridad de la vida está por encima del negocio, y eso implica una priorización del uso del agua potable. Después que la comunidad que habita tenga su agua potable vital, entonces el agua sí puede fluir hacia las otras objetivos y fuentes: la agricultura, el turismo. Esto tiene que quedar en norma, esto tiene que ser parte del acuerdo.
que significa además un segundo problema: la población consumidora de agua. Y no me refiero al turismo, me refiero a la población residente. Va en crecimiento la conflictividad. Esa es la realidad. Va en crecimiento la sostenibilidad de habitantes en el territorio. Hay más gente de lo que la isla puede resistir. Y esto no puede ser el escenario de otra violencia como allá en el Cauca, que ya se ve en las calles un poco, que ya se ve en esas juventudes que sin alternativas van cayendo en la drogadicción, en el crimen, en la falta de escenarios. Ya se ve en esa toma que quisieran hacer de San Andrés por los ejércitos y las bandas neoparamilitares. Ya se ve en el crecimiento de la extorsión, ya se ve en el crecimiento del gota a gota. Que menos mal ya otro candidato que se dedica a imitarme, por lo menos ya habla, porque esto era desconocido en todos los medios de comunicación colombianos. Revólver al cinto, y que simplemente lo que nos la ausencia del Estado y por tanto una sujeción de la población en su economía popular a un sistema extorsivo y usurero que no le permite progresar, porque ¿en qué negocio puede progresar pagando un crédito al 20% mensual? Mientras Sarmiento, Angulo y su puente caído recibía créditos al 2% allá en la vía Bogotá-Villavicencio, aquí un señor que quiera poner un negocio, si el banco no le presta, tiene que pagar ese el 20%. Esa es la sujeción de la población a las mafias, que no solamente se ve en el campesinado que produce hoja de coca o en la juventud consumidora, o no tan juventud, pero también en la gran mayoría de la economía popular, que termina dependiendo de las mismas bandas a partir del crédito. Estas cosas ya se ven en San Andrés en crecimiento. San Andrés ya fue pasto de las rutas del narcotráfico y lo es. Los cálculos son disímiles, pero hablan de 1.800 desaparecidos que nunca más volvieron a aparecer. Muchachos, la mayoría que trataban de cruzar el mar con el cargamento, pilotos, marinos que nosotros necesitamos para conocer nuestro mar en una nueva política de mares, pero que sometidos a la realidad y al abandono del Estado, terminaron fue en las fauces de la mafia a la que servían para llevarles la cocaína a los Estados Unidos, pero que murieron bajo los mismos dueños de la cocaína, que mataban a los pilotos, a los jóvenes sanandresanos, simplemente para que no revelaran las rutas o los nombres de las personas que compraban o vendían el cargamento. 1.800. Un genocidio de jóvenes. Un genocidio de jóvenes, un aumento de la violencia, un aumento del homicidio, un aumento de la extorsión, que tiene una clave común, que es la insostenibilidad en el territorio. Es que ya no caben las actividades en un territorio tan pequeño, ya no alcanza el agua, ya no basta. Por tanto, aquí hay que establecer políticas. No podemos crecer ilimitadamente las grandes cadenas hoteleras en San Andrés. No es posible. Hay que variar el modelo hotelero. No estoy hablando para que RCN no vaya a confundirme ahora, mañana. No estoy hablando de expropiar hoteles. Estoy hablando de que la actividad turística tiene que ponerse más al son del siglo XXI. Y al son del siglo XXI es que van desapareciendo en cierta forma el viejo hotel de cadena, y va apareciendo
un servicio turístico que está más ligado a la cultura y al medio ambiente. Poco a poco, los que demandan turismo en el mundo ya no son esa tercera edad que buscaba el resort, sino un buscador o una buscadora de sensaciones, y eso tiene también sus peligros. Sensaciones que están muy ligadas a la cultura y al medio ambiente. Es el paisaje y la cultura, el binomio que puede atraer hoy a las gentes en búsqueda de paisajes y de culturas, de sensaciones. Pero eso marca un nuevo turismo que puede ser sostenible sin esconder sus peligros. Es decir, cada casa en San Andrés capacitara, si es de raizales, en mostrar cultura, que es lengua, que es comida, que es historia, que es música, que es todo el ámbito de la experiencia humana, al lado del paisaje, que no lo ponemos nosotros, lo puso la geología o lo puso Dios. Ustedes saben que la Constitución del 91 establece por nosotros mismos la libertad de cultos. Por tanto, un presidente no obliga a nadie a tener un culto determinado. Permite que cualquier culto sea y se pueda expresar sin trabas en una democracia. Pero lo cierto es que esa cultura es lo que busca la gente y ese paisaje, y cada vez más buscarán eso. Y por tanto, cada vez más una casa y una familia raizal podrá, si tiene el entrenamiento y la educación adecuada, poder ofrecer servicios hoteleros, que ya se hace en la isla. Si ese es el fondo mayor del turismo y va desapareciendo el turismo depredador, entonces el turismo como actividad se puede volver sostenible, y algo que es fundamental, sus excedentes económicos empezarían a ser propiamente de la población de la isla. Es decir, el turismo podría enriquecer la población, y no como pasa en Cartagena de manera exagerada, pero aquí también de manera menos exagerada, una concentración de los frutos del turismo y la riqueza que genera en manos que ni siquiera son del territorio, y que dejan a la gente del territorio solamente para servir las mesas, o para tender las camas, o para limpiar los baños, lo cual no es posible ni es sostenible. Claro, eso implica educación. Eso implica un cambio completo de la estrategia de educación nacional y local. Eso implica que la educación superior pública sea de calidad, sea universal, sea gratuita. No ponga barreras al joven o a la joven para poder ingresar al estadio máximo del saber, a saber lo que se le dé la gana. La educación en Colombia es una de las expropiaciones que se han hecho en el país. Nos han quitado la educación. El 90% de la población rural colombiana no terminó la primaria, y el 60% de la población colombiana no terminó el bachillerato. Es decir, durante 2 siglos, esta misma clase política que no fue capaz de defender la soberanía, que es incapaz, sí nos dejó una heredad. No solamente la tercera sociedad más desigual del mundo, no solamente la más violenta muchas veces del mundo, sino una de las más ignorantes, porque se llevaron los recursos públicos de la educación hacia la guerra, hacia salvar banqueros en el gobierno de Pastrana, o hacia tirarse la plata en bombas, bombarderos, tanques, fusiles en el gobierno de Uribe. A tal punto llegó la irracionalidad del uso del recurso público, que llevándose el dinero de la universidad y de la educación hacia la guerra, también se llevaron los jóvenes, y no de manera voluntaria.
no en la forma de que quería ingresar a los campos de batalla, no, a la fuerza, a la escondida, al engaño. Miles de jovencitos colombianos fueron conducidos en noches como esta, carros, camiones, que los llevaban a campos de batalla pensando ellos que iban a ir a trabajar, y allá en las madrugadas los desnudaban y los fusilaban uno tras otro hasta alcanzar 3.000, 4.000, y después los vestían de guerrilleros y después llevaban a RCN y Caracol a sacar las imágenes, y después aparecía un gran aplauso popular con pañuelos, así como en las corridas de toros, gritando vítores al César, porque el César estaba demostrando que la seguridad consiste en matar. Unos mandos a cambio de 3.800.000 pesos derivados de la resolución 029 del Ministerio de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y un gobierno que creyó que su popularidad se volvía eterna y el poder se volvía perpetuo si le podía mostrar a la población colombiana todos los días decenas y centenares de muertos jóvenes en los campos de batalla, haciéndolos pasar por guerrilleros, cuando eran en realidad los jovencitos que andaban por las calles, en los barrios populares de Bogotá, de las grandes ciudades y de los pueblos y veredas, porque no tenían acceso a la universidad. Le cerraban las puertas de la universidad y se llevaban los dineros de la universidad para la guerra, y al mismo tiempo se llevaban la juventud que tenía que entrar a la universidad para ser asesinada en la guerra. Eso se llama una irracionalidad mayúscula. Así no se puede construir una nación. La Colombia humana, si quiere una sociedad en paz, en realidad tiene que hacer el efecto inverso. Tiene que priorizar el gasto en la educación. Esa educación tiene que abrirle las puertas a la juventud. Esa juventud no entrará como carne de cañón a las bandas y a los ejércitos privados y a las hogueras donde no solamente se queman los libros, sino se queman los seres humanos, si somos capaces como gobierno democrático de abrir la puerta de la universidad. Un sistema de educación superior gratuito vale 14 billones de pesos al año, creciendo progresivamente en 4 años. Y el presupuesto nacional es 230 billones. Y yo sí creo que ante 230, trasladar 14 billones de otras fuentes hacia la educación, para que la juventud toda pueda estudiar, y para que la primera infancia no muera de hambre, que se come a partir de la desnutrición, si no muere su cerebro y la incapacita de manera permanente a tener las facultades que el niño y la niña nutrida sí alcanzan. Si queremos esa sociedad del conocimiento, tenemos que cuidar esa primera infancia y permitir que la universidad sea para todas y para todos los jóvenes de Colombia. Y eso en San Andrés tiene una concreción. Aquí no se puede llegar sino al tercer semestre, algo así. Aquí es difícil terminar una carrera. Tienen que irse a Medellín, a Bogotá, al Caribe continental, porque no puede haber un sistema universitario que le permita a la juventud toda de la isla raizal e insular poder ingresar a la universidad, poder terminar sus estudios y poder aplicar esos estudios en la base económica de las mismas islas. Y ahí, ¿por qué sí se podría obtener un turismo que yo le llamo distribuido? Es decir, la posibilidad de captar de esta hermosura del paisaje y de esta profundidad de la cultura, la riqueza en la sociedad misma, en el mejor nivel que se pueda captar a partir de ofrecer servicios turísticos, sabiendo que se ofrecen, sabiendo las calidades de lo que se tiene que ofrecer en los tiempos del siglo XXI. El saber es fundamental.
Miren ese sol que hoy no está, sino por la mañana, todos los días, casi, o los vientos permanentes. Y no hay luz. Para poner esta tarima ahorita hubo un problema. ¿Dónde hay un panel? No se alcanzó. Ah, sí, aquí se ve. Eso que hizo, no sé quién vivirá ahí. Es un baño. Ahí hay paneles. Sí. Eso es tecnología del siglo XXI. No sé qué modelos sean, pero 6 metros cuadrados de esos paneles que están ahí dan la energía que consume un hogar. Y puede acumular para la noche. Toda esta tarima se podría prender con paneles solares. Toda la isla podría sustentar su energía eléctrica de manera hacia costo cero con los paneles solares, sin hablar del viento, que también, sin hablar de la basura que llamamos residuos, que también. Es decir, solo una mentalidad de sostenibilidad de la vida de manera casi que fácil, casi que barata, podría reemplazar problemas de sostenibilidad de la isla si no se pensara en los negocios. Pero si lo que se está pensando es en cómo la empresa de energía eléctrica en base a diésel debe ser, está generando las ganancias de X y de Y, pues entonces nos quieren someter a una energía eléctrica de diésel cuando la isla tiene la potencialidad de generar su propia energía eléctrica. ¿Cuántas utilidades de todos estos negocios, sin pensar en quiénes sean sus propietarios o de la casa misma, no aumentarían los ingresos simplemente por la reducción de los costos de energía? Y los costos de energía tecnológicamente es posible reducirlos casi a cero y a cero, incluso generar oferta simplemente con este tipo de tecnologías para el sol o los tipos de tecnologías para el viento. Ya está. ¿Qué se necesita? Un gobierno que lo quiera hacer y una sociedad que lo exija. Si en una casa tenemos combinado la educación superior en los jóvenes, la cultura, los saberes, el paisaje que está ahí y las energías limpias, están las bases de un turismo sostenible. Y si no queremos la actividad turística porque no la deseamos en ese hogar, tenemos las condiciones de una producción, tenemos las condiciones de transformar algo de la tierra o del mar en algún tipo de producto industrial, porque el costo de la energía puede ser cero, porque el saber lo permite y porque la actividad humana al final establece que la única base de la riqueza es el trabajo. Pero aquí me estoy evadiendo de un tema que me parece fundamental expresar. El agua que nos tomamos en botella deberíamos tomarla del grifo, pero bueno, sin saber. El tema no es solamente cómo vinculamos a San Andrés a la economía del siglo XXI, es el saber y las energías limpias. Indudablemente los ejes de una vinculación, sea por el turismo, sea por la agricultura, sea por la industria. El coco simple se puede transformar en cualquier tipo de producto de los muchos que ya hay, aceites, champús, jabones y no sé qué más vainas, artesanías, a partir del saber y las energías limpias. Pero aún así, con el saber y las energías limpias, la resolución de las prioridades del agua potable y la adaptación al cambio climático, no estamos resolviendo el problema fundamental. El problema fundamental es sobrepoblación. Sobrepoblación nos implica dos políticas, porque no podemos obligar a nadie en una democracia, en un régimen de derechos y libertades públicas.
un estímulo para la población no raizal en un porcentaje determinado para ir a otra parte del país. Y por otra parte, la autonomía del pueblo raizal. Y este es un tema, yo sé que es duro de discutir, pero es vital para la sostenibilidad. Andrés Pastrana, hasta donde tengo entendido, inició un programa de retorno, le llamó. Cualquiera que sea el nombre es lo de menos. Fracasó. Fracasó porque el presidente Uribe lo suspendió. Y fracasó porque las promesas del retorno las incumplieron. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es cumplir las promesas de quienes en esa época decidieron retornar al continente. Que hay que buscarlos, que hay que encontrarlos, que ya están poniendo demandas, que fueron engañados por el Estado porque les dijeron que les iban a dar tierras y no les dieron. Les incumplieron. Pero ese programa no está viciado en el fondo si se cumple y se enriquece. Un programa de retorno libre con un paquete de beneficios que el Estado debe cumplir a partir de la ley y de la Constitución para que una parte de la población de la isla pueda encontrar libremente un lugar en el área continental donde desarrollar su vida, inclusive con el derecho a regresar a la isla todos los años